Hola, buenos días. Este es un video continuación de la serie Endosimbiosis y el origen de las mitocondrias y los cloroplastos. Si no has visto esos videos, los dejaré en la descripción para que los cheques y puedas aprovechar mejor la información que en este video te comparto. Bueno, pues empezaré recordando que las mitocondrias emergen por un proceso de endosimbiosis en donde hace miles de millones de años una célula grandota atrapó a un procarionte aerobio heterótrofo, una bacteria que podría aprovechar el oxígeno, pero al atraparla no la destruyó, no se la comió, la mantuvo. ¿Por qué? Porque le estaba pasando ATP. Y esta célula más grandota, en reciprocidad, le pasaba aminoácidos, lípidos, nucleótidos para sus ácidos nucleicos. De tal manera que la información que necesitaba para eso se volvió prescindible para la bacteria. Y ese DNA lo empezó a perder. Asimismo, durante este proceso evolutivo, hubo información genética esencial para la función de esta célula que empezó a migrar hacia el núcleo. Y actualmente, ya que tenemos eucariontes heterótrofos aerobios, estas mitocondrias tienen DNA que viene desde el procarionte que fue atrapado por la célula más grande, pero es muy poquito DNA, en parte por la pérdida masiva que hubo de su genoma y en parte porque durante este proceso hubo genes que migraron al núcleo. Tenemos en el núcleo de los organismos actuales genes que codifican proteínas que funcionan en la mitocondria. Entonces, el tamaño de los genomas mitocondriales de cualquier organismo es notablemente más pequeño al que tenemos en las bacterias contemporáneas, no tan alejadas de la bacteria que pudo haber participado en este proceso de endosimbiosis. Checa la comparación del tamaño del cromosoma de Escherichia coli, 5000 kbs, esto equivale a 5 millones de pares de bases, y el genoma mitocondrial o mitogenoma de las levaduras de 78 kbs. Es notable la diferencia de tamaño, incluso en mamíferos todavía los genomas mitocondriales son más pequeñitos, ¿no? Bueno, continuando con las levaduras, quiero mostrarte lo que aún se conserva en este genoma. Se conservan genes para producir ATP, entiéndase, genes que codifican proteínas de cualquiera de los 4 complejos del transporte electrónico eh, o proteínas que forman la ATP sintasa, ¿no? Recordando que estos complejos transportan electrones. Esto permite un bombeo de protones, los cuales se requieren para activar esta enzima y así se acumule el ATP. Para producir estas proteínas se necesita de la maquinaria de la traducción. Entonces, en este genoma también tenemos genes que codifican RNAs de transferencia, recordando que el código genético aquí tiene ciertas variantes, entonces necesito tRNAs específicos para ese nuevo código genético. Y también tenemos genes que codifican RNAs ribosomales porque pues estas levaduras tienen sus propios ribosomas y necesita, por lo tanto, de sus propios RNAs ribosomales. Algunos de estos genes tienen intrones, los cuales se remueven de manera distinta a la forma en la que se remueven los intrones por el splicing nuclear y pues obviamente hay regiones intergénicas. Pero bueno, al igual que el DNA nuclear, el DNA mitocondrial es propenso a cambiar, ya sea espontáneamente, por errores que se generan y que no se pueden corregir, o en laboratorio lo podemos hacer ex profeso utilizando compuestos químicos, por ejemplo, mutágenos. Y para estudiar este proceso es útil utilizar levaduras. Y
O sea, me refiero a obtener levaduras que tengan mitocondrias defectuosas y entonces investigar si ese defecto mitocondrial se debe por mutaciones en el DNA mitocondrial o en el DNA nuclear. Y el origen de este tema de investigación son las colonias petit de las levaduras Saccharomyces cerevisiae, recordando que este bicho puede llevar a cabo la fermentación alcohólica. Pero no hay que perder de vista por qué lleva a cabo la fermentación alcohólica. Bueno, cuando la levadura está en un ambiente con oxígeno, este oxígeno lo utiliza como un último aceptor de electrones de una cadena transportadora para generar su ATP. Pero cuando no hay oxígeno, tiene que reorganizar su metabolismo y es entonces cuando surge la fermentación alcohólica y permite una cierta acumulación de ATP, pequeña comparada con la que sale por la función mitocondrial, pero le permite a la levadura sobrevivir. Hace más de 60 años se descubrió que había levaduras que formaban en cajas Petri colonias muy pequeñitas, las cuales se denominaron colonias petit. Posiblemente esto no se ve muy nítido, muy claro, porque es una foto original de hace más de casi mediados del siglo pasado, y podemos ver las colonias grandotas y circulares que forma Saccharomyces en medios de cultivo y cómo contrasta el tamaño con esta colonia pequeñita llamada colonia petit. Esa colonia petit tiene mitocondrias defectuosas. Y el origen de ese defecto puede ser mutación en el DNA nuclear, es decir, mutación en genes que codifican proteínas que funcionan en levadura, o en el DNA mitocondrial. Esto es posible seleccionarlas o pueden crecer ya que llevan a cabo la fermentación alcohólica o pueden organizar su metabolismo para que el oxígeno sea dispensable. Es por eso que las podemos crecer y las podemos estudiar y así contestar esta pregunta, saber dónde está la mutación. Y para hacerlo, necesito explicarte rápidamente el proceso de apareamiento en levaduras, recordando que es un hongo, un ascomiceto, y en este tipo de bichos este proceso es posible. Hay algunos que dicen que es sexo, otros dicen que no puede ser sexo. Yo no me quiero meter en problemas y le vamos a decir apareamiento. Ya tú definirás si esto es sexo o no. Pues bien, en levaduras tenemos dos tipos de células, las células alfa y las células A. Cuando una célula A se encuentra con una célula alfa, estas se fusionan y se forma entonces un diploide transitorio, recordando que las levaduras son naturalmente organismos haploides. Y puede haber rounds de mitosis para mantener este diploide, pero en algún momento decide llevar a cabo meiosis, la cual la parte reduce la cantidad de DNA y se forman 4 celulitas, las cuales en este proceso van a quedar, digamos, atrapadas en una bolsita que se llama asca. 2 de esas células van a ser alfa, 2 de esas células van a ser A. Esta bolsita truena, digamos, y entonces se liberan las células alfa, las células A, las cuales pueden estarse dividiendo por gemación, que es lo que normalmente hace la levadura. Bueno, este proceso de apareamiento es posible porque cada tipo de célula tiene un receptor y una proteína llamada feromona que le permite reconocer a la célula de diferente tipo y gracias a eso es que es posible fusionar. Muy bien, entonces para determinar si una colonia petit está afectada en el DNA nuclear o mitocondrial,
tenemos que llevar a cabo apareamientos. Y esto lo hacemos así. Imagínate, tenemos nuestras colonias petit, bueno, levaduras que forman colonias petit, levaduras que forman colonias de tamaño normal, y nos aseguramos de que esta sea de un tipo, por ejemplo, alfa, y estas del otro, A, tal que el apareamiento sea posible. Llevamos a cabo el apareamiento y entonces evaluamos el tamaño de la colonia que resulta de aquí. Entonces tenemos tres alternativas, las cuales voy a enlistar ahorita. Y cada una de esas alternativas me revela dónde está la mutación. En este caso, que decimos el caso segregacional, yo tengo levaduras petit, por ejemplo, alfa, las apareo con normales o wild type A, y después de hacer el apareamiento, las células alfa van a seguir produciendo colonias petit, las células A seguirán produciendo colonias de tamaño normal. En este caso, la mutación, el problema que hay aquí, está en el DNA nuclear, en algún gen cuyo producto funciona en la mitocondria. ¿Por qué no se rescata? ¿Por qué siguen siendo pequeñas las colonias? Porque no hay manera de que este DNA rescate al DNA defectuoso de las levaduras que forman colonias petit. Estas levaduras son naturalmente haploides. No hay manera de que pasen sus alelos, de que se formen alguna heterocigota o algo así. No, no se puede. Como este DNA permanece entonces intacto, no se puede rescatar, no puede cambiar, y es por eso que siempre seguirá pequeña. Sus levaduras siempre, perdón, sus mitocondrias siempre serán defectuosas. ¿Qué pasa aquí? En el caso neutral, hacemos lo mismo, tenemos levaduras que forman colonias petit, que apareamos con levaduras que forman colonias de tamaño normal o wild type, se forma un cigoto transitorio, diploide, y a partir de ahí hay meiosis, y resulta que todas las colonias son de tamaño normal. Sean alfa o sean A, todas son de tamaño normal. Y en este caso, el problema que tienen las levaduras de colonias petit es un problema o es una mutación en el DNA mitocondrial. ¿Por qué? Cuando se forma este diploide transitorio, se mezclan las mitocondrias defectuosas de esta y mitocondrias buenas o normales que tenemos aquí. Estas mitocondrias se pueden, replican su genoma, se proliferan, y entonces, después de la meiosis, algunas se van para acá, otras para acá, otras para acá o para allá. Y entonces, como llegan mitocondrias buenas de esta acá, se rescata el fenotipo, recuperan su tamaño normal. Estas células alfa, que originalmente tenían mitocondrias defectuosas, aquí ya no las tienen porque adquirieron mitocondrias de esta, que tenían un DNA en buen estado, y paulatinamente fueron sustituyendo a las mitocondrias defectuosas con DNA mutado que tenían estas originalmente. Y el último caso pues es más extraño, porque aquí pues nunca se recupera el tamaño normal o silvestre de las colonias, y esto se debe también a mutaciones en el DNA mitocondrial, porque, bueno, es el caso más raro, pero se supone que se perdió DNA mitocondrial, entonces el genoma se hizo todavía más chiquito, y eso aparentemente propicia de que la replicación de este genoma sea más rápido, y por lo tanto las mitocondrias, a pesar de ser defectuosas, proliferan más rápido, y entonces esas mitocondrias defectuosas invaden a estas células y sustituyen a las mitocondrias
buenas porque pues en número son más, aunque sean defectuosas, y por eso todas quedan, por eso estas ahora serán petit y estas pues no hay manera de rescatarlas, siempre fueron petit. Pues muy bien, pues esta es la historia de las levaduras de colonias petit para complementar el tema de endosimbiosis y el origen de las mitocondrias. Muchas gracias y nos vemos pronto.